La clínica típica de la fase de la cronología pendicular de Murphy, una fase visceral donde hay dolor epigástrico difuso asociado a náuseas y vómitos, y una fase somática pasada las 4 a 6 horas de inicio de dolor visceral, donde el dolor se hace intenso a nivel de la fosa ilíaca derecha, hay náuseas y vómitos, hay constipación y hay febrícula. Nuevamente, el diagnóstico de apendicitis aguda es eminentemente clínico y los exámenes de laboratorio pueden variar entre un hemograma con leucocitosis leve a moderada, un sedimento urinario patológico que no excluye la apendicitis, y el resto de bioquímica se pide como parte del prequirúrgico. Solo cuando el diagnóstico no es definitivo con el cuadro clínico, pedimos imágenes. Y en las imágenes, el primer estudio de imágenes que se pide a un paciente con el cuadro no clínico típico de apendicitis es la ecografía abdominal. Y si esta no me confirma el diagnóstico, vamos a solicitar una tomografía abdominopélvica. Entonces, si tenemos una alta, muy alta sospecha de que es una apendicitis aguda, se programa la cirugía. Pero si la sospecha no es tan alta, no es un cuadro típico, entonces primero ecografía. Esto está en línea punteada, casi es muy baja la sensibilidad de la radiografía simple de abdomen, actualmente ya casi no se pide. Primero, ecografía abdominal. Y en la ecografía hay signos típicos de apendicitis aguda. Diámetro del apéndice mayor de 6 milímetros. Pared del apéndice mayor de 3 milímetros. La presencia del coprolito en el interior del apéndice y el dolor a la ecopresión en la fosa ilíaca derecha. Esos son signos positivos para apendicitis. Si son positivos, va a cirugía. Si no me confirma, va a tomografía. Si la tomografía confirma, se programa cirugía. Entonces, en apendicitis, el diagnóstico de apendicitis aguda es eminentemente clínico. Puede haber, puede no haber leucocitosis. El que tenga un examen de orina patológico no me descarta que sea una apendicitis. Es un abdomen que duele, dolor a la descompresión, es un abdomen agudo quirúrgico. Es raro que yo tenga un cuadro de apendicitis aguda con apetito conservado. Entonces, generalmente está asociado a anorexia. Puede haber igual infección urinaria, puede incluso haber cuadro de diarrea. Un paciente de 50 años que acude al servicio de urgencia por dolor abdominal difuso y progresivo. Tiene distensión, borborismos, vómitos ocasionales en las últimas 48 horas. Tiene antecedente de apendicectomía a los 14 años y en la exploración hay fiebre, distensión abdominal, ruidos intestinales aumentados y ocasionalmente con timbre metálico. Hay sensibilidad a la palpación abdominal sin defensa ni rebote. Hay leucocitosis con neutrofilia. Hay hiponatremia. El bicarbonato está en 14. La placa simple de abdomen hecha en bipedestación. Hay dilatación de las asas del intestino delgado con niveles y edema de la pared, sin gas en el colon. ¿Cuál es el diagnóstico? Obstrucción de intestino medio. ¿Y cuál es la causa? Bridas. Bridas y adherencias. ¿Y cuál es la conducta? Aspiración nasogástrica más antibióticos, enema opaco para descartar vólvulo, laparotomía, colonoscopía descompresiva, arteriografía mesentérica. La aspiración y antibióticos de amplio espectro. Aspiración nasogástrica y antibióticos. Ok, bien. Un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Cuál era el diagnóstico? Obstrucción de intestino medio por bridas y adherencias. El manejo de un cuadro obstructivo por obstrucción intestinal mecánica, bien, ok, sonda nasogástrica más antibióticos amplio espectro. Consideren que el tono de
La forma de la pregunta es diferente. Si me dicen, ¿cuál es la primera conducta que voy a hacer en un paciente obstruido? Si es el paciente obstruido, ok, sonda nasogástrica, NPO más antibióticos. Pero si me están dando un cuadro clínico de una obstrucción intestinal mecánica, que puede ser un tricobezoar, fitobezoar, una hernia estrangulada o una brida de adherencia con timbre metálico, con gran distensión abdominal, que está yendo a la acidosis metabólica, ¿sí? Hay leucocitosis, entonces me están dando un cuadro de CIRS en medio de una obstrucción intestinal mecánica. Entonces, si la obstrucción es mecánica, hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Ok, está bien, un paciente obstruido lo tengo que reanimar para llevarlo a sala, pero la conducta es quirúrgica, es decir, si el cuadro obstructivo es mecánico, la conducta es quirúrgica. Ese paciente tiene conducta quirúrgica. Sí, ese paciente primero le voy a poner su hidratación, su sonda nasogástrica. Diferente es la pregunta si me dije, en la reanimación del paciente obstruido, allí sí, sonda nasogástrica, antibiótico, hidratación, ok, perfecto, estamos de acuerdo. Pero el concepto es que si yo tengo un paciente obstruido mecánico, cualquiera que esté, vólvulo de sigmoides, bridas, adherencias, hernia estrangulada, eso es conducta quirúrgica. Bien, como dijo su compañero, es una obstrucción intestinal media. Y obstrucción intestinal media, la primera causa, bridas y adherencias. Y si no me viene en la alternativa bridas y adherencias, es una hernia, acá está mal, es una hernia parietal, cualquier hernia parietal, umbilical, inguinal, cualquiera de ellas. Si es una obstrucción baja, bueno, lo más frecuente es vólvulo de sigmoides. Manejo igual a resucitación primaria. Hay que operar cuando, dependiendo de la duración de la obstrucción, cuando hay estrangulamiento, cuando hay que mejorar alguna de las funciones de órganos vitales, cuando hay una indicación quirúrgica, cuando hay certeza de una obstrucción mecánica, rápida progresión de los síntomas, hay desarrollo de signos peritoneales como fiebre, taquicardia, oliguria, leucocitosis, puede haber como respuesta inflamatoria, hiperamilasemia y acidosis metabólica. Entonces, bien, y la técnica, bueno, si hay un estrangulamiento y hay una perforación de una asa delgada, hay que hacer resección y anastomosis. En intestino delgado, si hay una víscera, ya sea en adherencias o bridas, hay estrangulamiento de las asas intestinales. Si es intestino delgado, resecar y anastomosar. Si es intestino grueso, allí es colostomía. Bien, dependiendo si hay una evidencia de estrangulación, hay acidosis metabólica, hay CIRS, entonces el paciente va a cirugía y si no, va a terapia conservadora. En cirugía de emergencia, toda cirugía de emergencia del colon, ya sea un cuadro obstructivo por vólvulo de sigmoides, un cuadro obstructivo por cáncer de colon o un plastrón diverticular, todo ello va a operación de Hartmann como primera elección. Y la operación de Hartmann es resecar la zona que está dañada, es cerrar el muñón distal que queda enterrado en la cavidad abdominal y una colostomía proximal en el flanco izquierdo. Una mujer de 55 años es diagnosticada de proctocolitis ulcerosa con pancolitis hace 17 años. En la última colonoscopía que se realizada en revisión, se observa desaparición de las austras, hay pérdida del patrón vascular, hay pseudopólipos dispersos a nivel del sigmoides y un área de disminución de la luz con estenosis que se biopsia. El estudio histológico muestra displasia severa de alto grado
Indique cuál de las siguientes respuestas es la actitud más adecuada. El tratamiento con corticoides y valorar la respuesta en 3 meses. Tratamiento con inmunosupresor, infliximab y repetir la biopsia al mes. Tratamiento con inmunosupresor y realizar hemicolectomía izquierda. Resección con colectomía total. Panproctocolectomía con ilioanastomosis con reservorio. A ver, colitis, pancolitis. La D, resección con colectomía total. A ver, la D, resección con colectomía total. A ver, recordemos, es una paciente que tiene 55 años y tiene proctocolitis ulcerosa. Habíamos dicho que la colitis ulcerosa tiene alto riesgo de malignizar, ¿no? Alto riesgo de malignizar. Esta ascendía, normalmente se inicia en el recto y va ascendiendo al colon sigmoides, y luego va hacia el colon descendente y abarca finalmente todo el colon. Dice hace 17 años. Y tiene una colonoscopía que tiene desaparición de las austras. Hay pérdida del patrón vascular, hay pseudopólipos dispersos y a nivel del sigmoides disminución de la luz. O sea, hay una estenosis que tiene displasia severa de alto grado. Entonces, ya, es una paciente con proctocolitis ulcerativa que tiene a la biopsia una displasia de alto grado, que tiene una alteración anatómica porque ya no tiene austras y eso ya no va a regenerar. Hay un proceso estenótico a nivel del sigmoides con displasia de alto grado. Por lo tanto, en concepto, o sea, solamente de manera general, en concepto, este paciente ya no va a tratamiento médico, porque las austras ya no van a reaparecer y la estenosis no va a desaparecer. Por lo tanto, esta paciente es para manejo quirúrgico, en principio. Y de los tratamientos quirúrgicos, que tenemos acá la resección con colectomía total, acá me va a quedar el recto. Y la panproctocolectomía con ilioanastomosis con reservorio, acá va con todo el recto. Decimos que la colitis ulcerativa es una enfermedad que se inicia en el recto y va ascendiendo al colon sigmoides y de allí abarca a todo el colon. Entonces, aquí el tratamiento tiene que incluir el recto, panproctocolectomía. Ahora que si sacan todo el recto y sacan todo el colon, entonces, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar íleon, ¿no? No se puede hacer una anastomosis del ilion directamente al ano porque estamos haciendo que el paciente tenga diarreas intensas, ¿no? Entonces, la técnica es hacer un reservorio tipo, bueno, hay varios tipos de reservorio, hay una que se llama la J-Punch. La idea es hacer una ampolla rectal con el ilion antes de la anastomosis ilioanal. La colitis ulcerosa es una enfermedad que asciende, forma pseudopólipos, va del recto, va ascendiendo y algunos se quedan solamente en el colon izquierdo, otros solamente en el recto y otros a todo el colon. Pero todo se inicia con el compromiso del recto. No puedo sacar el colon y dejar el recto porque es donde se inició la enfermedad. Por lo tanto, aquí hay que hacer un panproctocolectomía total más anastomosis ilioanal con reservorio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la diverticulitis perforada localizada? Suele asentar en el ciego. La edad de presentación más frecuente es entre la segunda y quinta década de la vida. La prueba más adecuada es la TAC abdominal. El tratamiento de elección es la colectomía subtotal. Requiere revisiones semestrales por el alto índice de malignización de los divertículos residuales. A ver,
diverticulitis complicada con perforación. ¿Cuál es la respuesta verdadera? La D. Tratamiento de elección, colectomía subtotal. La E. Requiere revisión semestral por el alto índice de malignidad. La C. La prueba más adecuada es la TAC abdominal. La D, colectomía subtotal. La C. La C, la prueba más adecuada, la tomografía. La C. La C, la prueba es la tomografía. A ver, recopilemos. Una diverticulitis perforada localizada. A ver, diverticulitis perforada localizada. ¿Dónde se ubica con mayor frecuencia el divertículo? Sigmoides. En el sigmoides. Si en el sigmoides se ubica con mayor frecuencia, la diverticulitis perforada localizada, ¿dónde se ubica con mayor frecuencia? En el ciego. ¿Dónde ubicamos? A ver, ¿dónde ubicas con mayor frecuencia la diverticulitis? En el colon sigmoide. En el colon sigmoides. Si yo tengo que los divertículos son más frecuentes en el colon sigmoides, la diverticulitis perforada localizada es más frecuente ¿dónde? En el colon sigmoides. Si yo tengo el colon sigmoides perforado, ¿eso qué cuadro clínico me da? Una peritonitis, me da una peritonitis. ¿Y cómo se trata las emergencias del colon? ¿Cuál es la cirugía de las emergencias del colon? Resección. Resección más colostomía, es decir, la operación de Hartmann. La cirugía para esta enfermedad es la operación de Hartmann. Entonces, aquí no hay que hacer colectomía. La cirugía de una diverticulitis perforada, de un trauma de colon, de un cáncer de colon perforado, de un vólvulo complicado, es la operación de Hartmann, no es colectomía en principio. La diverticulitis es una enfermedad benigna, es el aumento de la presión intraluminal hace que se hernie la mucosa y la submucosa del colon. Son pseudodivertículos, enfermedad benigna, que en ninguno de los casos tiene potencial de malignidad. O sea, la diverticulitis no tiene potencial de malignidad. Tendrá potencialidad de que se perfore, sí puede dar peritonitis, pero no tiene potencial de que el divertículo se malignice. Entonces, no hay revisiones semestrales por la malignidad, esto no. Los divertículos no se malignizan. No se hace colectomía subtotal. Se presenta, la edad de presentación es por encima de los 60 años, no es segunda, quinta década de la vida. Son más frecuentes, como dijeron sus compañeros, en el colon sigmoides, porque el sigmoides tiene menor diámetro y por lo tanto a mayor tensión superficial en la pared. Dijimos, cuando hay un cuadro de diverticulitis aguda, el gol estándar de estudio para diverticulitis complicada es la tomografía abdominopélvica contrastada. Bueno, la TAC abdominal es el gol estándar para el estudio de diverticulitis complicada. La resonancia no tiene ningún valor. Un hombre de 70 años con antecedente de demencia senil, estreñimiento crónico, abuso de laxantes, presenta náuseas, dolor abdominal. A la exploración el abdomen está distendido, doloroso a la palpación, sobre todo en el flanco izquierdo.
percusión timpánica, ruido metálico. En la radiografía de abdomen se aprecia gran distensión del colon, que se incurva produciendo una imagen en grano de café. El diagnóstico probable de este paciente es vólvulo de sigmoides. Vólvulo de sigmoides, imagen típica de asa en omega o grano de café. Ahora que, si no dijera lo del grano de café, el diagnóstico sería, ahora, si el cuadro clínico terminara en flanco izquierdo y percusión timpánica, riesgo, todos estos son factores de riesgo para síndrome de Ogilvy. Es una obstrucción funcional, hay gran distensión del colon, puede haber gran distensión de intestino delgado con factores de riesgo como abuso crónico de laxantes, estreñimiento crónico. Bien, pero como hay grano de café, es vólvulo de sigmoides. Está una imagen de vólvulo de sigmoides. Se han perdido las austras, hay gran distensión del colon. Tratamiento, operación de Harman. Tratamiento es, acá no hay devolvulación ni colonoscopía. Bien, acá simplemente rápidamente para ver el Ogilvy es una de las causas de ilio adinámico o ilio funcional, donde no vamos a encontrar una causa de obstrucción mecánica. Puede presentarse de manera aguda y solo compromete al colon, o de manera crónica y compromete intestino delgado. Puede ser primaria por alteración de la motilidad, por denervación autonómica de los plexos de Meissner y Auerbach, o puede ser secundaria al uso de fármacos antiparkinsonianos o a enfermedades concomitantes graves como son con depósitos a nivel submucoso. Referente al... y cuando el Ogilvy se presenta con gran distensión del colon, diámetro del colon mayor de 10 centímetros y genera un cuadro metabólico asociado a acidosis metabólica, en ese caso el tratamiento quirúrgico es la cecostomía. Referente a los factores de riesgo en la evaluación preoperatoria de un paciente, señale lo falso. Los identifica y si es posible los modifica. El tiempo no es determinante en un paciente de urgencia. La reducción de estos disminuye las complicaciones. La anamnesis de la historia clínica tiene la más alta sensibilidad en la búsqueda de estos. Los exámenes auxiliares pueden detectarlos en pacientes asintomáticos. Bien. Lo falso en los factores de riesgo. Los exámenes auxiliares pueden detectar los factores de riesgo en pacientes asintomáticos. A ver, lo falso, ¿cuál es? A ver, factores de riesgo. Esto es el MOPRI, eso que hacen la evaluación, los anestesiólogos que evalúan los factores de riesgo preoperatorio. Los factores de riesgo en la evaluación preoperatoria va a identificar y si es posible los va a modificar. Por ejemplo, tengo un perfil de coagulación alterado, tengo un INR prolongado, entonces va a modificar, denle vitamina K, administración de plasma y vamos a tener un perfil de coagulación corregido, se va a modificar. El tiempo no es determinante en un paciente. Si yo tengo un paciente con una peritonitis y un tiempo de enfermedad de 18 horas, eso es diferente si yo tengo un paciente con peritonitis con un tiempo de enfermedad de 72 horas. El tiempo sí es determinante en un paciente de urgencia. Entonces, esa es la alternativa falsa.
La reducción de estos disminuye la complicación. Obviamente, si yo tengo un paciente con trastorno metabólico, debo corregir primero para que el postoperatorio sea mejor. La historia clínica es muy sensible para la búsqueda de factores de riesgo. Si es diabético, busco cómo está su glicemia. Los exámenes auxiliares pudiera detectar en paciente asintomático. ¿Cuál de los siguientes procedimientos está contraindicado en la fisura anal? Sección parcial del esfínter interno, dilatación del esfínter interno, sección de los bordes de la fisura, curetaje del fondo de la fisura, romper quirúrgicamente la hipertonía del esfínter. A ver, en principio, la fisura anal, primero la fisura anal tiene un tratamiento médico, baños de asiento y cremas con corticoides. Si no mejora el tratamiento médico, va al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico es Esfinterotomía lateral interna. la esfinterotomía lateral interna. Entonces, la idea es abrir la hipertonía del esfínter anal interno. Entonces, una esfinterotomía lateral interna es un procedimiento quirúrgico. También se pueden hacer sección de los bordes de la fisura, se puede en algunos casos limpieza del fondo de la fisura, sección parcial del esfínter interno, la esfinterotomía lateral interna. No debe indicarse la dilatación del esfínter porque eso va a lesionar el esfínter anal interno. No se indica dilataciones en la fisura anal. La fisura anal hay que indicar esfinterotomía lateral interna si es refractaria al tratamiento médico. No se indican dilataciones. La hernia inguinal indirecta protruye por señale lo correcto. El orificio inguinal superficial, el orificio femoral, la pared posterior, la fascia transversalis, el orificio inguinal profundo. ¿Cuál? Profundo. La hernia inguinal indirecta protruye por el orificio inguinal profundo. Y la hernia inguinal directa protruye por ¿Un superficial? No. ¿El superficial? la hernia inguinal directa. Por el triángulo de Hasselbalch. El triángulo de Hasselbalch por la pared posterior. A ver. La hernia inguinal indirecta protruye por el anillo inguinal profundo, por fuera de los vasos epigástricos inferiores. La hernia inguinal directa protruye por el triángulo de Hasselbalch, que tiene por límites ligamento inguinal abajo, vasos epigástricos inferiores afuera y el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. La hernia inguinal directa protruye por la pared posterior del conducto inguinal, que está formada por la hernia inguinal directa protruye por la pared posterior del conducto inguinal, que está formada por El piso de la fascia transversal. la fascia transversalis. Son paredes del conducto inguinal. La pared anterior del conducto inguinal es el músculo oblicuo mayor o oblicuo externo. El piso del conducto inguinal es el ligamento inguinal. El techo del conducto inguinal es el tendón conjunto. Y la pared posterior del conducto inguinal es la fascia transversal, que se debilita en el triángulo de Hasselbalch y deja protruir la hernia directa. ¿Cuál de los siguientes enunciados no se considera un factor de riesgo en el desarrollo de cáncer de esófago, carcinoma de esófago? Barrett, acalasia, estenosis cáustica por lejía, varices esofágicas o tabaquismo.
Varices esofágicas. Los cirróticos no tienen mayor riesgo de cáncer de esófago, tienen mayor riesgo de hepatocarcinoma, no de cáncer de esófago. Son factores de riesgo el tabaquismo, el alcohol, enfermedad por reflujo, el esófago de Barrett, la calasia, las bebidas calientes, las nitrosaminas, la mala higiene dental. Marque lo correcto, dice en relación al early cáncer, invade la submucosa. Ya, a ver, invade la submucosa. ¿Cuál es la definición del early cáncer? Es un cáncer temprano que invade la mucosa y la submucosa sin atravesar la capa muscular. A ver, ¿qué hay de cáncer temprano y compromiso ganglionar? ¿Hay o no hay compromiso ganglionar en el cáncer gástrico temprano? No, no hay. No hay. A ver, ¿quién da más? Puede o no haber compromiso ganglionar. Puede o no haber. La definición de cáncer gástrico temprano nada tiene que ver con el N. Puede haber como no haber. Eso es independiente. Cáncer gástrico temprano se define como el cáncer que ataca la mucosa y o la submucosa independientemente de que haya o no haya compromiso ganglionar. Ahora, la teoría dice que hasta 20% del cáncer gástrico temprano puede tener compromiso ganglionar. Así es que podemos tener cáncer gástrico IS en la mucosa y ese TIS de la mucosa también tiene compromiso ganglionar. Puede tener compromiso ganglionar, pero el hecho de que tenga o no tenga no me da el diagnóstico de cáncer gástrico temprano. ¿Y cuál es la definición de cáncer gástrico avanzado? Va de la capa muscular para afuera. Va de la capa muscular en adelante. ¿Y cómo se clasifica? Bormann. De acuerdo a la clasificación de Bormann, donde Bormann 1 es, doctora, Polipoide. polipoide y Bormann 4, linitis plástica. Ok, bueno, ahí está la definición que ya dijeron ustedes. Cáncer gástrico temprano más frecuente es 12 más 3. Cáncer gástrico temprano endoscópico más frecuente, el tipo 12 más 3. Cáncer gástrico avanzado más frecuente es el de tipo ulcerado. Incluye los dos, ulcerado más ulcerado e infiltrante. Referente a la patología neoplásica del páncreas, marque lo falso. El insulinoma produce crisis de hipoglicemia. La más frecuente es el adenocarcinoma. El pancreatoblastoma puede llegar a una sobrevida de 50% a los 5 años. El tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer de páncreas. El lipoma presenta aumentos episódicos de glicemia. Bien, a ver. Bien, la E bien. El lipoma presenta aumentos episódicos de glicemia. El insulinoma nos produce crisis de hipoglicemia. El adenocarcinoma es el cáncer de páncreas más frecuente. El pancreatoblastoma puede alcanzar, primero se presenta en niños y puede alcanzar sobrevida de 50% a los 5 años. Y el tabaquismo es factor de riesgo para cáncer de páncreas. El lipoma tiene una hiperglicemia basal, no hay cambios episódicos de la glicemia en la evolución. La causa más común de fiebre en las primeras 24 horas del postoperatorio es la atelectasia. Ok. La causa más común de fiebre del 5.º día es infección de sitio quirúrgico. ¿Y del 7.º día? Abscesos. Los abscesos. Ok, los abscesos.
Los siguientes son causas de escape anastomótico, tensión de la anastomosis, oclusión distal, déficit del riego de los cabos anastomóticos, anemia, exceso de presión de la sutura. ¿Cuál es? La anemia. La anemia. La anemia, por ejemplo, el paciente renal se puede operar con 7 hemoglobina, está anémico y eso no le aumenta el riesgo de dehiscencia de anastomosis. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Todo paciente con trauma cerrado por encima de la clavícula es sospechoso de tener fractura cervical. La elevación de la próstata al tacto rectal es signo de ruptura uretral. La aspiración de 20 centímetros de sangre por pericardiocentesis puede mejorar el cuadro de taponamiento cardíaco. En caso de emergencia autosuficiente con paciente politraumatizado, la prioridad de atención la tiene el paciente con mayor posibilidad de vivir. En el control de hemorragia de extremidades, la más indicada es la férula neumática. Bueno, consideremos que esta es una pregunta de residentado bastante antigua. Cuando era bastante antigua, entonces era falsa que en casos de emergencia la prioridad la tenga el paciente con mayor posibilidad de vivir. Se consideraba que la prioridad era para los niños, mujeres gestantes, aquellos que estén con menos posibilidad de vivir eran la prioridad. Eso eran las guías antiguas del ATLS. Pues una pregunta antigua en la cual la respuesta falsa es la alternativa D. Las guías actuales del ATLS dice que los primeros que se salvan son los que tienen mayor posibilidad de vivir. O sea, bueno, pues la pregunta es antigua, en relación a ello la dejo. El principio por el cual se aplican las mallas en orificios de grandes eventraciones es formar un bloque compacto, disminuir el orificio, crear libre tensión de refuerzo sobre bordes afrontados, estimular la cicatrización de los bordes. A ver. Malla en eventración. La D hace refuerzo de los bordes afrontados. Ok, chicos. Bien. Suerte en su examen. Bien.